adelantado David, hoy vamos a hablar de SAP GRC y por supuesto que también iremos mencionando cómo se relaciona SAP GRC con un buen modelo de roles, ¿no? En donde podamos tener una pequeña cantidad de riesgos de SOD y sobre todo que sea fácil de gestionar, eficiente y con un mantenimiento sencillo, ¿no? Como también adelantaba David, vamos a dejar las preguntas para el final y la presentación se estructurará de la siguiente forma, ¿vale? Por una parte vamos a ver la PPT, intentaremos verla rápido, veréis que hemos dejado ciertos conceptos técnicos a modo de pistas o a modo de trucos a llevar a cabo en la herramienta para todos aquellos que ya la tengáis en funcionamiento, ¿vale? Y también hemos dejado una serie de recomendaciones sobre las mejores prácticas para hacer una implementación de SAP GRC Access Control, ¿vale? Pero también a mitad de la sesión o quizá un poquito más tarde vamos a acceder a nuestro laboratorio de SAP GRC y os enseñaré pues, algunos de los ejemplos que tenemos en la propia PPT, os los enseñaré directamente en el laboratorio para que lo entendáis mucho mejor, ¿vale? Bueno, yo soy José González, soy consultor senior en InProsec, llevo ya en la compañía 8 años, aunque la compañía se fundó en 2010 y somos especialistas en seguridad en SAP y SAP GRC, pero también en seguridad de la información en general, ayudando a las organizaciones a reducir los riesgos relacionados con la seguridad de la información, ¿vale? Todos los proyectos que hacemos tienen una metodología de gestión de proyectos muy robusta para siempre entregar la mayor calidad posible, pero bueno, hoy no estamos hablando de eso, ¿no? Entonces, aquí tenéis el índice, ¿vale? El quiénes somos ya lo hemos visto. Vamos a ver el catálogo de soluciones de SAP GRC que tiene el SAP, ¿vale? También os doy una pincelada de todo el catálogo de seguridad, de soluciones de ciberseguridad que tiene SAP. Después veremos las principales funcionalidades de SAP GRC Access Control y llegaremos al punto clave, que es donde se integran todas y donde conseguimos una automatización muy grande en combinación del modelo de roles con SAP GRC. Por último, daremos los detalles de por qué es necesario que actualicemos SAP GRC a la versión 12 si es que todavía estamos utilizando SAP GRC 10.0 o 10.1 y por último, pues 9 puntos clave a recordar para todos aquellos que estéis utilizando este módulo o que estéis pensando en adquirirlo y ponerlo a funcionar, ¿vale? Entonces, aquí os he puesto en la presentación los enlaces, las referencias a la documentación oficial de SAP para que la podáis consultar, pero este es el catálogo actual de soluciones de ciberseguridad que tiene SAP, ¿vale? Nosotros nos vamos a centrar en estas dos, que son las relacionadas con gestión de accesos, pero como veis, tenemos otras muchas aplicaciones que nos pueden ayudar desde todo el punto de vista de gestión de riesgos, gestión de procesos, auditoría, gestión de accesos, etcétera, ¿no? Incluso aquí vemos el sistema ETD, que ahora lo está vendiendo SAP como su propio SIEM, ¿vale? E incluso también tenemos pues dos aplicaciones ya que tienen su cierto tiempo y ya son muy estables y muy utilizadas, que son Risk Management y Process Control, que como veremos después se instalan sobre el mismo sistema que GRC Access Control, consiguiendo una integración con ellas. Luego veremos algún ejemplo, ¿vale? Entonces, aquí veis que tenemos dos aplicaciones que en las dos hablamos de gestión de accesos, ¿vale? Entonces, aquí os he dejado una diapositiva para que entendáis cómo encaja en el catálogo de productos de SAP el tener SAP GRC Access Control y tener la aplicación IAG, Identity Access Governance, ¿vale? Tradicionalmente, la aplicación que existía ya desde hace muchos años es SAP GRC Access Control, que como veis aquí, solo se puede integrar directamente con sistemas R3 de tipo NetWeaver as ABAP, portales en Java y ahora, desde las últimas versiones, también en bases de datos HANA y directamente con SuccessFactors Employee Central. ¿Cuál es el problema? Que SAP GRC Access Control no se puede conectar directamente con el resto de sistemas cloud de SAP, ¿vale? Dígase, por ejemplo, Ariba, Fieldglass, etcétera, etcétera. Luego veremos algún ejemplo, ¿vale? Entonces, SAP lo que ha hecho es desarrollar otra aplicación cloud a la que han llamado IAG, está en tecnología HCP, HANA Cloud Platform, que sí puede conectarse a todos estos tipos de sistemas, incluidos todos los anteriores, y tiene un coste de licencia menor, ¿vale? Entonces, al final, SAP, en el año, creo que 2016-2017, tenía dos soluciones de gestión de accesos. Y tanto los proveedores como las organizaciones hacían la pregunta, ¿pero verdaderamente necesito tener dos sistemas, uno para atacar a mis sistemas on-premise y otro para atacar a mis sistemas cloud? Al principio la respuesta era afirmativa, sí, necesitas dos, pero con el paso del tiempo se dieron cuenta de que lo mejor era
que IAG hiciese de conector de gRC Access Control para acceder a ese otro tipo de sistemas, ¿no? Y crearon lo que llamaron el puente, el Cloud Bridge, ¿vale? Como también decía, es importante destacar que IAG también está pensado para organizaciones con un menor número de usuarios, tiene un coste de licencia menor, pero también tiene funcionalidades más limitadas, ¿vale? Entonces, al final, la idea es esa, utilizar IAG como adaptador para conectar gRC Access Control al resto de aplicaciones. Y como decía anteriormente, SAP gRC Access Control también se instala en el mismo sistema, aunque, ojo, tienen licencias diferentes, en el mismo sistema que se instalan Process Control y Risk Management, integrándose las tres herramientas entre sí. Aquí tenéis un ejemplo de cómo conectar todos los sistemas SAP a nuestro sistema Access Control, ¿vale? Por una parte tenemos los sistemas on-premise que podemos conectar directamente a Access Control y por otra parte, utilizando el Cloud Bridge, podemos conectar el resto de sistemas. Aquí tenéis Ariba, S4 HANA Cloud, etcétera, Hybris, directamente a gRC Access Control utilizando IAG, ¿vale? Entonces ahora vamos a repasar las principales funcionalidades que tiene gRC Access Control y cómo nos van a permitir automatizar nuestros procesos de gestión de accesos en sistemas SAP, ¿vale? Aquí tenéis también un gráfico oficial de SAP de cuáles son los diferentes módulos que SAP identifica dentro del área de gobierno de accesos, ¿no? Y esta diapositiva que veis aquí aplica tanto para gRC Access Control como para Identity Access Governance. Lo que vamos a ver a continuación lo vamos a ver sobre gRC Access Control, pero como decía, va a ser replicable a cualquier sistema SAP, sea on-premise o sea cloud, a través de IAG, utilizándolo como adaptador, ¿vale? Entonces, por una parte vamos a tener gestión de accesos de emergencia, por otra parte vamos a tener revisión de los accesos actuales que tienen los usuarios, gestión de accesos en sistemas SAP, gestión de roles y autorizaciones en sistemas SAP y, por último, análisis de riesgos que, como decía antes David, es un concepto que está muy de moda, sobre todo aquellas organizaciones que tienen que cumplir regulaciones como la regulación SOX u otras regulaciones en donde auditoría externa va a venir a analizar la cantidad de riesgos de SOD que hay en nuestro sistema, ¿vale? Entonces, una de las primeras funcionalidades que existe desde el principio y aunque últimamente se está olvidando es Password Self-Service, ¿vale? ¿Qué permite Password Self-Service? Permite que el usuario de forma autónoma resetee la contraseña de su sistema SAP sin necesidad de contactar con Helpdesk, ¿vale? En muchas organizaciones nos dicen, bueno, ya tenemos Single Sign-On, no necesitamos Password Self-Service. Toda la razón. El usuario interno que esté en la red de dominio puede utilizar Single Sign-On y no necesita ni siquiera conocer su contraseña, ¿no? Pero sí que hemos visto que esta herramienta sigue siendo muy válida porque en la mayoría de organizaciones los usuarios externos acceden a nuestros sistemas por VPN y si acceden por VPN y no por un escritorio remoto no van a poder utilizar Single Sign-On al no estar dentro del dominio y por lo tanto son usuarios susceptibles de tener que de vez en cuando resetear su contraseña. De esta forma, con esta aplicación, ellos mismos sin necesidad de abrir un ticket, de solicitárselo al equipo de seguridad, de administración de gRC, ni de los sistemas SAP, ellos mismos pueden resetear su contraseña. Luego veremos un ejemplo. Aquí tenéis un par de capturas en donde reseteé la contraseña de mi usuario y me llega una notificación con la contraseña para acceder nuevamente al sistema, ¿vale? Y lo marcamos como Quick Win porque es una herramienta muy sencilla de implementar. Prácticamente solamente es necesario que el sistema de gRC esté levantado y tengamos realizadas las conexiones con el resto de sistemas para hacer que esta herramienta funcione, ¿vale? Y un tip también, un truco, es que existe una interfaz dentro de gRC que se llama User Logon que nos permite que los usuarios puedan resetear su contraseña de todos los sistemas SAP sin necesidad de que existan en SAP gRC, ¿vale? Imaginémonos, solamente con que el usuario exista en Active Directory ya podría acceder al End User Logon para resetear la contraseña de cualquier sistema SAP, ¿vale? La herramienta por excelencia de SAP gRC Access Control, ¿vale? De hecho, os dejo aquí también una frase que nosotros asistimos todos los años al evento de SAP gRC en Europa. De hecho, la semana pasada se realizó en formato virtual y hay un proveedor americano que siempre viene a los eventos que en todas sus presentaciones sobre SAP gRC dice la siguiente frase, ¿no? Tener gRC y utilizar solo análisis de riesgos es como tener un Ferrari y sacarlo solo los domingos, ¿no? Bueno, él incluso dice que
que lo saque los domingos tu abuela, ni siquiera lo conduzcas tú, ¿no? Entonces, efectivamente, probablemente el poder realizar análisis de riesgos de segregación de funciones en SAP sea el primer motivo para adquirir una licencia de SAP GRC Access Control, pero no nos quedemos ahí. Sabemos que la licencia de SAP GRC Access Control tiene un coste considerable y, como veremos a continuación, tiene muchísimas posibilidades más allá de realizar análisis de riesgos. De todas formas, como veis aquí, el sistema ya trae muchas matrices de riesgos predefinidas, ¿vale? Por supuesto que después hay que adaptar estas matrices de riesgos a la propia organización, ¿vale? Pero ya tenemos un punto de partida muy bueno para poder empezar a hacer análisis de riesgos en nuestro sistema, ¿vale? Destaca el último punto, estas matrices que veis aquí, SAP S4 HANA Cloud, Ariba, SuccessFactors, Fieldglass, se acaban de publicar la semana pasada, ¿vale? Hasta hace poquito SAP decía: en IAG no vamos a hacer matrices de riesgos por defecto para los sistemas cloud, cada organización tendrá que montar las suyas desde cero, pero bueno, parece que está cambiando esa tendencia y están empezando a publicar matrices de riesgos de esos sistemas más nuevos, más modernos y de tipo cloud. Luego lo veremos con un ejemplo. Aquí tenéis un pequeño ejemplo de cómo se ve un análisis de riesgos realizado en tiempo real, ¿vale? Y aquí tenéis un ejemplo de cómo se ve el análisis de riesgos que debería ver cualquier persona que no sea un administrador, ¿no? Esto es un análisis de riesgos que se ejecuta en segundo plano y que está disponible en el sistema para que cuando cualquier persona, digamos auditor, administrador, control interno, etcétera, lo necesite ver, simplemente navega por estos gráficos, estos dashboards que existen en GRC y puede ver el estado del análisis de riesgos. Por ejemplo, aquí en este sistema, no nos fijemos en el nombre del sistema, que esto es sacado de un laboratorio, pero podemos ver que hay 56 usuarios analizados, en los cuales 34 tienen algún tipo de riesgo y 22 no. Y aquí podemos ver riesgos medios altos. Si marcamos en cada uno de los quesitos, nos abrirá un pop-up con la información. Luego lo veremos. Y me diréis, ¿qué tecnología es esta? Esto es Adobe Flash Player. Y como sabéis, todos los navegadores van a dejar de soportar Flash en breve. Creo que Mozilla ya lo ha anunciado, por ejemplo, Firefox, para no sé si ya a partir de 2021 dejan de dar soporte, ¿vale? Lo que va a hacer SAP es que, o lo que ya ha hecho, en la versión 11, en el parche número 11 de SAP GRC 12, que ya se publicó la semana pasada, ya existen estos dashboards en formato HTML5 para que no tengamos problemas de que nuestro navegador no sea compatible con Flash, ¿vale? Todo lo que antes se veía de esta manera, ahora lo vamos a ver directamente en Fiori, con esta mucho más agradable, una interfaz mucho más intuitiva y bonita, y no vamos a tener, por supuesto, ese problema de compatibilidad, ¿vale? Bien, ¿qué consideraciones tener a la hora de configurar y hacer funcionar el análisis de riesgos? Por supuesto, debemos identificar nuestras transacciones Z para saber si alguna de ellas tiene que ir a la matriz de riesgos o no. Podemos establecer reglas organizativas. Ya no solo es saber, el ejemplo que decía David, no puedo modificar la cuenta bancaria de un proveedor y emitir un pago. Muy bien, pero ya no solo es saber eso, sino en qué organizaciones lo puede hacer el usuario, ¿vale? Porque a lo mejor yo le puedo modificar la cuenta bancaria a un proveedor en la sociedad A, pero solo puedo hacer pagos para proveedores de la sociedad B. Entonces, en realidad no voy a tener un riesgo de segregación de funciones, ¿vale? Y esto se puede conseguir gracias a las reglas organizativas. También existe otra funcionalidad que se llama reglas suplementarias, en donde podemos establecer otras condiciones. Por ejemplo, a veces tenemos tablas de parametrización en donde si el usuario no existe en esta tabla no puede llevar a cabo la acción, aunque tenga el acceso, ¿no? Pues esto también se puede incluir en el análisis de riesgos. Y no nos olvidemos de algo muy importante, que son los riesgos cross-system, ¿vale? Yo puedo tener la función A en un sistema y la función B en otro sistema, y por lo tanto son sistemas sincronizados y puedo tener un riesgo de segregación de funciones, ¿vale? Por ejemplo, podría crear un pedido de compras en el sistema ECC y a lo mejor aprobarlo en Ariba, ¿no? Pues con GRC podemos hacer análisis de riesgos en donde el usuario tenga una funcionalidad en un sistema y otra funcionalidad en un sistema diferente, ¿vale? También en GRC12 podemos hacer análisis de riesgos teniendo en cuenta que nuestro sistema de Fiori no tiene por qué ser el mismo sistema técnicamente que el sistema financiero, ¿vale? Y por lo tanto podemos hacer un análisis de riesgos que identifique si el usuario tiene el servicio de la aplicación Fiori en el sistema financiero y la aplicación Fiori en el sistema Gateway o en el sistema de Fiori, ¿vale?
También podemos hacer análisis de riesgos a través de ficheros. Esto es muy interesante para hacer análisis de riesgos de sistemas NOSAP, ¿vale? Podemos sincronizar la información de los sistemas NOSAP en determinados ficheros y lanzar análisis de riesgos contra ellos, ¿vale? También algo que iremos viendo a lo largo de la presentación es que el análisis de riesgos se integra con el resto de aplicaciones de SAP GRC y es ahí en donde sacamos todo ese retorno de la inversión y de haber realizado este trabajo, ¿vale? Además, también vamos, por supuesto, poder a dar de alta controles compensatorios y vamos a poder mitigar esos riesgos. Y además, si tenemos GRC funcionando en base de datos HANA, el rendimiento que vamos a ganar a la hora de hacer análisis de riesgos para sistemas muy grandes, pues digamos sistemas con 5.000, 10.000 usuarios, con matrices de riesgos de 100 riesgos de SOD, etcétera, pues va a ser muy grande en comparación con tener GRC funcionando en una base de datos que no sea HANA. Por otra parte, otra de las herramientas que es bastante sencilla de utilizar y, como os digo en el segundo punto, no necesita intervención de usuarios administradores una vez que está funcionando, ¿vale? Que es la gestión de accesos de emergencia. Aquí tenéis los actores principales del proceso, ¿vale? Es interesante, porque lo veremos a continuación, que podemos integrar la gestión de accesos de emergencia con la gestión de solicitudes y hacer que para que un usuario solicite un acceso de emergencia, abra una solicitud que deberá ser aprobada, pues, por ejemplo, por el propietario del acceso de emergencia, ¿vale? Entonces, veremos a continuación que va a haber una persona que abra la solicitud, una persona que la apruebe, un usuario que va a utilizar el acceso de emergencia y un revisor encargado de revisar lo que se ha hecho con el acceso de emergencia. Pues todo este flujo que vamos a ver a continuación no tiene por qué tener intervención del equipo de seguridad, del equipo de administración de GRC, etc. Es algo que, por ejemplo, los usuarios finales de negocio podrían hacer de forma prácticamente autónoma, ¿vale? Por supuesto, pues con la debida configuración del sistema y con la formación y manuales oportunos, ¿vale? Aquí vemos, por ejemplo, esto lo voy a pasar rápido porque luego vamos a ver un ejemplo en el laboratorio. Vemos cómo abrimos una solicitud solicitando un acceso de emergencia, nos llega una notificación conforme hemos abierto la solicitud. Aquí un truco también, recomendamos que imaginémonos que en el sistema tenemos los idiomas inglés, español y portugués, por ejemplo. Pues recomendamos que el cuerpo de la notificación lleve los 3 idiomas y independientemente del idioma en el que acceda el usuario, siempre se envíe el mismo cuerpo de la notificación. ¿Qué conseguimos con esto? Que cualquier usuario en cualquier idioma que hable o se comunica puede entender la notificación, porque es muy importante tener en cuenta que la notificación se genera en el idioma en el que se ha procesado la etapa anterior, no en el idioma de la persona que tiene que realizar la etapa siguiente, ¿no? Como aquí veis, el propietario recibe una notificación, tiene un enlace para acceder a la solicitud, la revisa, la aprueba o la rechaza. El usuario final recibe la notificación conforme se le ha asignado el acceso de emergencia y accede al sistema indicando los motivos de lo que va a hacer. Aquí tenéis una nota también que nos da un truco para que el usuario solo pueda establecer en este cuadro transacciones que existan en el sistema, no puede poner un texto libre, y eso nos va a ayudar después a validar qué acciones ha hecho el usuario en el sistema. Incluso podemos configurar un semáforo que nos diga: el usuario dijo que iba a utilizar la transacción SU01, el semáforo va a salir en verde cuando hagamos la revisión, pero ha utilizado la transacción X y no lo había dicho, entonces el semáforo saldrá en rojo, ¿vale? Y aquí, por último, el revisor recibe una notificación y revisa, por supuesto, lo que se ha hecho con el acceso de emergencia. Repito, no me voy a parar ahora mucho porque lo vamos a ver con un ejemplo, ¿vale? Consideraciones. Tradicionalmente los accesos de emergencia solo funcionaban para sistemas R3, NetWeaver ASAP, ¿vale? Pero en las últimas versiones ya hemos conseguido que se puedan utilizar accesos de emergencia en bases de datos HANA y en sistemas web. Hasta hace poco, imaginémonos pues un NetWeaver Business Client, una SOA Manager, etcétera, aplicaciones web, no era posible acceder a ellas con acceso de emergencia y mucho menos recolectar los logs de las actividades que se hiciesen en esas plataformas web, ¿vale? Además, con IAG, con Identity Access Governance, también podemos utilizar la gestión de accesos de emergencia en sistemas cloud, ¿vale? Que no podemos hacerlo directamente desde GRC Access Control. Existe un modo centralizado y un modo descentralizado, no me voy a parar mucho en esto. Y también otro truco, existe una vulnerabilidad de 8,2/10 en la herramienta Emergency Access Management
un tema en el que se puede identificar la contraseña del usuario de emergencia y eso puede dar lugar a un ataque, etcétera, pero existe una forma segura de configurar los accesos, la aplicación de accesos de emergencia para que no exista esta vulnerabilidad, ¿vale? Que también se explica en esta nota. Bien, la siguiente aplicación, de las más interesantes, la gestión de solicitudes de acceso, ¿vale? Tenemos un sistema, tenemos un conjunto de sistemas SAP muy grandes, SAP PCC, SAP HR, CRM, etcétera, los que sean, incluso ahora los cloud, y necesitamos gestionar la creación, modificación y bajas de los usuarios en todos los sistemas, ¿no? Pues, por supuesto, se puede hacer a mano. Muchas organizaciones, sobre todo más pequeñas, lo hacen a mano, pero la aplicación ideal, si no tenemos un sistema de Identity Management, por ejemplo, que luego hablaremos de ello, la aplicación que tiene SAP GRC Access Control para llevar a cabo la gestión de usuarios se llama Access Request Management, ¿vale? Lo que nos permite es hacer un flujo de aprobación con diferentes etapas. Aquí he puesto algunas de las más comunes que solemos utilizar, con lo que hacemos que estas personas reciban una notificación, accedan parecido a lo que veíamos antes, revisen la solicitud y decidan si aprueban o no el acceso, ¿vale? Solemos utilizar en estas etapas, por supuesto, al solicitante, al usuario final, un manager que puede aprobar la asignación o no, un aprobador del rol que aprueba si el usuario debe tener asignado un determinado rol o no, lo mismo, con los riesgos y, por supuesto, también el equipo de seguridad, de autorizaciones, como se llame en cualquier organización, ¿vale? No he puesto muchas más capturas aquí porque, además de ser similar a las que hemos visto de EAM, vamos a hacer una prueba ahora en el laboratorio y simplemente he dejado alguna consideración, ¿vale? Y muy interesante, hablaremos de ello después en profundidad, es el tema de los HR triggers, ¿vale? Sincronizar, integrar GRC con los sistemas de recursos humanos, dígase HCM o dígase SuccessFactors Employee Central, para automatizar el proceso de altas, bajas y modificaciones. Luego lo comentamos en detalle. También, por supuesto, podemos utilizar de fuente de datos de usuarios el AT Directory. GRC se integra con el AT Directory también. Por supuesto que ARM se integra con BRM, ahora lo veremos, con Business Role Management, gestión de roles, para poder incluir esos roles en las solicitudes y asignárselos a los usuarios, ¿vale? Podemos mitigar los riesgos de los usuarios para que no salgan en las solicitudes si son riesgos mitigados y que nadie tenga que decidir sobre ellos, y las notificaciones se pueden personalizar prácticamente tanto como queramos. Ahora lo vamos a ver en el sistema. Y ya por último, la última aplicación que tiene SAP GRC es Business Role Management, que nos permite gestionar todo el ciclo de vida de un rol, ¿vale? Por supuesto, bueno, aquí veis que son roles de prueba, luego tengo alguno en el sistema que es un poco más visual. Por una parte, esta herramienta nos va a hacer de repositorio de roles, nos va a dejar clasificar a los roles con unos determinados datos, con unos determinados patrones, y por otra parte nos va a dejar gestionar los roles, crearlos, modificarlos, etcétera, también por medio de un flujo de aprobación. Y podemos sustituir, por ejemplo, en organizaciones en donde tratamos los roles como programas y seguimos el proceso de cambios a programas, en donde creamos el rol en desarrollo, lo probamos en el entorno de pruebas y lo transportamos a producción cuando todo está validado, podemos sustituir esos transportes por BRM para que lo haga directamente la aplicación. Podemos tener un flujo de aprobación que, en cuanto apruebe, por ejemplo, la primera etapa, el rol se lleva al sistema de pruebas, y hasta que adjuntemos el UAT del usuario final no nos va a dejar llevar el rol a producción y demás, ¿vale? Consideraciones a tener en cuenta. Lo principal, utilicemos Business Role. Esto es un Business Role y, por supuesto, esto ya no es solo GRC Access Control, esto es nuestro modelo de roles, ¿vale? Un Business Role es el concepto que conocemos por toda la agrupación de roles que el usuario necesita en todos los sistemas de la compañía, ¿vale? Hoy entro a trabajar en InProsec como responsable del departamento de proyectos, pues tendremos que tener definidos los accesos que yo voy a necesitar en mi compañía, ¿no? Pues un Business Role dentro de GRC Access Control agrupa todos esos roles que voy a necesitar en todos los sistemas, no solo en el ECC, no solo en uno, no. Puedo necesitar roles en GRC, puedo necesitar roles en Fiori, puedo necesitar roles, por supuesto, en el sistema financiero, ¿vale?
Otro punto interesante es que si utilizamos BRM para gestionar roles, para gestionar el ciclo de vida de los roles, tenemos que tener en cuenta que BRM solo nos va a dejar mover entre entornos roles que tengan un perfil, ¿vale? Si estamos hablando de roles que tienen un menú donde hay queries o donde hay aplicaciones Fiori y lo queremos mover de desarrollo a calidad a producción, esto tendremos que hacerlo a través de una orden de transporte. Por ahora BRM no soporta objetos que no estén dentro del perfil del rol. Es un concepto muy técnico, pero simplemente que nos suene. GRC cuenta también con aplicaciones de minería de roles para hacer comparaciones de roles entre usuarios, de roles entre roles, para identificar riesgos de SOD internos en los roles y demás. Y por supuesto que BRM también se integra con ARA, con análisis de riesgos, ¿vale? Si tenemos un flujo en donde creamos el rol, lo probamos, etcétera, podemos añadir una etapa en donde se haga un análisis del riesgo del rol para confirmar que el rol no tiene riesgos de OSD internos. ¿Vale? Muy bien, hemos visto 4 aplicaciones o 5 de forma individual y ya hemos visto que podemos llegar a cierto grado de automatización en ciertos procesos, ¿no? Pero así a todo, digamos que tampoco hemos visto gran cosa, ¿no? Al final sí, tendremos un flujo en donde tiene que acceder una persona, revisarlo, aprobarlo, ¿no? Etcétera. Conseguimos mucha eficiencia, conseguimos, por supuesto, trazabilidad. Todo el log de las acciones que vamos a hacer se va a quedar en GRC. Vamos a saber en todo momento quién ha aprobado una solicitud, quién la ha rechazado, por qué y etcétera. ¿Vale? Pero ¿en dónde sí vamos a conseguir una automatización casi completa? Si utilizamos, como decía antes, los HR triggers, ¿vale? La automatización del proceso de altas, bajas y modificaciones si integramos GRC con recursos humanos, sea Human Capital Management o sea SuccessFactors, ¿vale? ¿Qué hacemos aquí? Lo que hacemos es que GRC en tiempo real es capaz de leer todos los eventos que se hacen en empleados en cualquiera de estos dos sistemas para identificar las medidas, ¿vale? Puede haber medidas que signifiquen baja del usuario, puede haber medidas que signifiquen cambio de departamento o puede haber medidas que signifiquen un nuevo empleado, ¿vale? Una alta de un usuario. Entonces, ¿por qué marcamos como quick win las bajas? ¿Vale? Poner a funcionar las bajas también es relativamente sencillo. Simplemente el equipo de recursos humanos tiene que ayudarnos a identificar cuáles son las medidas de baja en el sistema y GRC simplemente abrirá una solicitud de forma automática para bloquear al usuario en todos los sistemas SAP en los que exista. ¿Vale? Cuando digo bloquear, debemos puntualizarlo porque en las últimas versiones, en lugar de bloquear al usuario, ya podemos conseguir editar su fecha de fin de validez. ¿Esto por qué es interesante? Porque si yo, pues hoy que es día 25, ¿no? El Departamento de Recursos Humanos tramita mi baja para el 30 de noviembre, si GRC me bloquease hoy, los próximos 5 días que todavía formo parte de la compañía, no podría trabajar, ¿vale? En cambio, en una de las últimas versiones de SAP GRC, lo que ya podemos hacer es, en lugar de bloquear al usuario, lo que podemos hacer es modificar su fecha de validez con la fecha de finalización del contrato. Por lo tanto, mi usuario en todos los sistemas de SAP pasaría a tener como fecha de validez el 30 de noviembre y de esa manera el 1 de diciembre yo ya no podría acceder a los sistemas, ¿vale? También, por supuesto, en este flujo que se lanza podemos hacer que esta solicitud se autoapruebe. Si confiamos, por supuesto, en los datos de recursos humanos, no necesitamos que nadie más revise la solicitud y la apruebe, o sí, dependerá de la situación. Y también, por supuesto, podemos deshabilitar el envío de notificaciones para que a mí no me llegue que, oye, el día 30 se te bloquea el usuario, ¿no? Por muchas veces pues, puede haber temas legales de despidos, etcétera, y podemos evitar que se envíe esa notificación, ¿vale? Y lo mismo podemos conseguir con las altas de usuarios y los cambios de departamento, pero aquí será clave tener definidos nuestros business roles, ¿vale? Nuestros roles por puesto de trabajo. De esta forma, al igual que identificamos aquí medidas de bajas de usuarios, podemos identificar cuáles son las medidas de alta, cuáles son las medidas de cambio de departamento y que se generen solicitudes de forma automática para, dependiendo del puesto de trabajo, la compañía, el país, etcétera, las condiciones prácticamente que queramos. Incluso se puede hacer con campos a medida y no solo utilizando los campos estándar, mapeemos qué rol va agrupado con cada uno de los puestos de trabajo, ¿no? De esa manera, pongamos un ejemplo, el que decía antes. José González entra en InProsec para ser el responsable
del departamento de proyectos. Pues si tenemos un business role definido, tendrá los roles que yo o mi puesto de trabajo necesitaría en cada sistema y se podría abrir esta solicitud de forma automática y lo mismo, podría ser autoaprobada o tener determinadas etapas de aprobación. Si hablamos de un cambio de departamento, sería similar, pero me quitaría todos los roles que ya tengo en el sistema, ¿vale? Si queremos atacar a sistemas no SAP, debemos contar con una solución de Identity Management, ¿vale? En donde Identity Management utilizaría SAP GRC Access Control para realizar el análisis de riesgos, ¿vale? Aquí tenéis un resumen de otras aplicaciones que están dentro de GRC Access Control menos conocidas, ¿vale? Revisión de accesos periódicos de los usuarios, alertas de acceso para cuando algún usuario ejecuta algún acceso crítico. Risk Terminator es una herramienta que nos permite que no se realicen cambios manuales en los sistemas SAP si eso va a generar un aumento de los riesgos o se puede quedar trazado, etcétera, ¿vale? Y también sincronización del uso transaccional. Aquí tenéis la nueva interfaz que tenemos en GRC12, ya es sobre Fiori, ¿vale? Y por último, ¿por qué tenemos que actualizar a GRC12? Bueno, primero, el 31 de diciembre de este año finaliza el soporte, el mantenimiento de GRC 10.1, ¿vale? Pero es que además podemos contar con todas estas nuevas funcionalidades, ¿vale? No las voy a leer porque ya vamos un poco justos de tiempo y ahora vamos a acceder al laboratorio, ¿vale? Los puntos clave a recordar, ¿vale? He puesto 9. Primero, migrar a GRC12, si tenemos GRC 10.1, ¿vale? Finaliza el soporte en breve. Si queremos conectar GRC Access Control con otros sistemas no soportados por el propio GRC Access Control, contemos con el puente que tiene IAG para poder conectar GRC con otros sistemas cloud, ¿vale? Si tenemos GRC sobre base de datos HANA, vamos a tener un rendimiento mucho mayor y vamos a poder utilizar más aplicaciones Fiori, ¿vale? Password Self-Service es sinónimo de retorno de la inversión, ¿vale? Nosotros lo que calculamos siempre, ¿no? Un reseteo manual entre que el usuario abre el ticket, alguien lo recepciona, alguien accede al sistema a resetear la contraseña, el usuario cambia la contraseña, confirma que todo está ok y cerramos el ticket, lo valoramos en 15, 20 euros, ¿no? Pues multipliquemos eso por todos los reseteos de contraseña que se hacen en la compañía, ¿vale? El End User Logon permite acceder a GRC sin necesidad de que el usuario exista en GRC. Esto es muy interesante. Necesita, por supuesto, existir en otra fuente de datos, dígase Active Directory o dígase otro sistema SAP. Recordemos que GRC no solo es análisis de riesgos. Recordemos que con los HR Triggers podemos automatizar el proceso de joiners, movers y leavers, ¿vale? De altas, bajas y modificaciones de usuarios. Muy importante el tema de los business roles, aunque por supuesto esto ya no solo es GRC Access Control, sino es un modelo de roles basado en buenas prácticas que nos permita hacerlo. Y por último, si queremos integrar GRC o con otros sistemas, tenemos que hacerlo a través de un IDM, ¿vale? Otros sistemas no son. Y ya por último, bueno, aquí tenéis por supuesto nuestros datos de contacto. Voy a entrar en el laboratorio y vamos a ver durante 10 minutillos rápidamente algunas de las cosas que hemos visto en la presentación, ¿vale? Bien. Lo primero de todo, estoy accediendo por la parte ABAP simplemente para que me deje llegar a la parte web en GRC. La parte web es la interfaz que utilizará el usuario final, ¿vale? En este caso, aquí no tenemos disponible todavía el portal Fiori, pero el portal Fiori con los tiles nos llevarían a las mismas aplicaciones que os voy a enseñar ahora, ¿vale? Por ejemplo, podría resetear mi contraseña, ¿vale? Vengo aquí, esto me va a decir en todos los sistemas en donde existe mi usuario y me dirá en dónde quieres resetear tu contraseña. Y le digo, pues en este mandante, ¿vale? En este sistema, en el mandante 200. Le doy a enviar, esto me dice que lo ha hecho con éxito, vamos a abrir mi correo electrónico porque debería aquí salir la notificación, ¿vale? Y en breve, pues debería, si todo va bien, recibir efectivamente esta notificación, ¿vale? Le damos aquí a descargar imágenes para que se vea el logo y aquí veis, se me ha reseteado la contraseña. En este sistema, esta es mi contraseña, la puedo copiar del email e irme al sistema, ¿vale? En este caso he modificado mi contraseña del mandante 200 y pues ahora me pedirá establecer una nueva contraseña. Como habéis visto, lo he hecho yo solo, sin necesidad de que nadie me ayude, sin necesidad de abrir un ticket, nada por el estilo, ¿vale? Bien, ¿qué otra prueba podemos hacer? Pues, por ejemplo, vamos a solicitar la creación de un nuevo usuario, ¿vale?
venimos aquí, Access Request. ¿Vale? Por ejemplo, tenemos varios tipos de solicitudes, nueva cuenta, modificación de cuenta, eliminar, bloquear, desbloquear, etcétera. Luego veremos también accesos de emergencia. Vamos a poner pues, aquí cualquier nombre, nuevo usuario, este creo que ya lo creé antes, vamos a ponerlo así, este no debe existir. Me vengo a los detalles de usuario, le pongo mi mail para luego recibir las notificaciones. Vale, me voy a establecer a mí mismo de manager para luego poder aprobar la etapa de manager. Este campo de aquí podría venir sincronizado de aquí, directory, de recursos humanos, etcétera. ¿Vale? Aquí seleccionamos un sistema. ¿Vale? Imaginémonos que yo soy un usuario final que no sabe qué roles necesita o no sabe técnicamente seleccionar los roles. ¿Vale? Pues simplemente venimos aquí, abrimos la solicitud, tenemos que cubrir esto, incluyendo el sistema y ya luego veréis que esto llega a una etapa de seguridad en donde sería el equipo de seguridad quien incluye los roles que necesita el usuario. ¿Vale? Aquí recibo una notificación conforme he abierto la solicitud. ¿Vale? Aquí lo veis en inglés, en español. ¿Vale? Está pendiente de aprobación. He abierto una solicitud solicitando un usuario en este sistema, etcétera. Me llega como aprobador, como manager del usuario, una notificación para que acceda a aprobar esta solicitud. Aquí tenéis el enlace para acceder al inbox, ¿vale? Me vengo aquí directamente, que lo tengo aquí. Es la 84. ¿Vale? Y aquí arriba me va a decir la etapa en la que estoy en la aprobación de manager, ¿vale? Veo que están pidiendo la creación de este usuario, muy bien, es uno de mis colaboradores en este sistema, etcétera, la enviamos. ¿Vale? Ahora llegaría la solicitud a la etapa de seguridad. Yo también estoy configurado aquí como responsable de seguridad, ¿vale? E imaginémonos, aquí, bueno, no he puesto qué necesita el usuario, pero imaginémonos que puse, necesita roles de gestión y aprobación de pedidos de compras, ¿vale? Pues, por ejemplo, tengo aquí dos roles, que uno se llama gestión de pedidos de compras, que tiene la transacción M22N que nos permite modificar un pedido de compras, y tengo un rol que se llama aprobar pedido de compras, que tiene la transacción M29N que nos permite aprobar pedidos de compras. ¿Vale? No sé por qué no se me ve esto, está cargando. Anda, le he dado a cancelar. Entonces, ¿qué vamos a ver con esto? Estos son dos roles que van a generar un riesgo, ¿vale? Si yo puedo aprobar un pedido de compras y puedo aprobarlo, puedo modificarlo y puedo aprobarlo, pues puedo cometer un riesgo de segregación de funciones, ¿vale? Aquí, esto me va a pedir que haga un análisis de riesgos. Aquí es donde vamos a ver la integración con el análisis de riesgos, ¿vale? Voy a dar a ejecutar el análisis y vamos a ver que aquí sale un riesgo, ¿vale? Sale el riesgo P059 al tener la transacción M22 y M22N. Pero bueno, el equipo de seguridad es lo que le han pedido, ¿vale? Entonces, el equipo de seguridad lo que hace es tramitar la solicitud. Y ahora nos iríamos a una etapa en donde es el responsable de aprobar el rol el que tiene que decidir si quiere aprobar el rol o no. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que puede hacer? Venirse al análisis de riesgos y ver, vale, este usuario está presentando este riesgo. ¿Por qué? Nos podemos venir al análisis detallado. Por supuesto que esto hay que tener ciertos conocimientos para poder llevar a cabo este análisis, y aquí vemos que la función PR02, gestionar pedidos de compra, se está asignando a través de este rol, gestionar pedidos de compras, y aprobar pedidos de compras, la PR04, a través de este otro rol. ¿Vale? Entonces, si ahora venimos aquí y decidimos, bueno, pues le vamos a dar solo aprobar pedidos de compras, rechazo el rol de gestión. ¿Vale? Si ahora volvemos a simular el análisis de riesgos, el usuario ya no tiene riesgos. ¿Vale? Vamos a aprobar la solicitud, ¿vale? Y si todo ha salido bien, pues debería recibir un correo electrónico, aquí lo tenemos, en donde me dice se ha cerrado y este usuario ha sido creado en este sistema, ¿vale? Y se le ha asignado el rol pedido de compras, ¿vale? Entonces yo vengo al sistema
introduzco el usuario, introduzco la contraseña inicial, es un usuario nuevo y por lo tanto se le envía contraseña inicial, establezco una nueva contraseña para el usuario y tengo acceso a la transacción M29N para liberar pedidos de compras, pero no para la M22N porque no me la han aceptado. ¿Vale? Como veis, no vamos a hacer más pruebas que nos quedamos sin tiempo, pero hemos visto en la solicitud la integración con el análisis de riesgos. ¿Vale? Pues lo mismo que he hecho un análisis de riesgos dentro de la solicitud, puedo venirme a la aplicación de análisis de riesgos y lanzar un análisis de riesgos para este usuario para saber si tiene riesgos o no. ¿Vale? Aquí seleccionamos el sistema en donde queremos lanzar el análisis de riesgos, ¿vale? El usuario, etcétera, y podemos lanzar el análisis de riesgos y, como os decía, para las personas con menos conocimientos técnicos, para los auditores, etcétera, tenemos los dashboards, ¿vale? Que en lugar de pedirnos que hagamos el análisis de riesgos ya va a tener los datos precargados, ¿vale? Esto no es un análisis de riesgos en tiempo real, es el análisis de riesgos que se presenta desde la última ejecución realizada, ¿vale? Esto es lo que os decía, lo que veíamos antes en la presentación. Vale, pues aquí tenemos, selecciono a nivel de riesgos, selecciono el sistema para el que está hecho el análisis en noviembre, ¿vale? Aquí nos dice cómo era la situación del sistema en noviembre, riesgos altos, ¿vale? No nos preocupemos por el tema de Flash porque en breve estará corregido, ¿vale? Y aquí tenemos, pues este usuario tiene este riesgo, ¿vale? Y podemos seguir navegando, aquí nos dice por qué se compone este riesgo, etcétera, etcétera. Y nada más, si lo creéis convenientes, podemos empezar el turno de preguntas para resolver aquellas preguntas que puedan haber surgido. Y lo que decíamos antes, muchísimas gracias a todos por vuestra atención, estamos a vuestra completa disposición. Muchas gracias, José. Pues como ha dicho José, abrimos el turno de preguntas.